de crucifixión en esta santa faz, pero es un hombre santo, es el profesor Héctor Bordigoni, profesor Héctor Bordigoni, profesor del pueblo, quien siempre nos envía sus reflexiones, y muy especialmente porque el profesor Bordigoni es docente de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, lo ha sido en la Escuela de Teología, en la actualidad sigue como docente de la Escuela de Filosofía, pero es un hombre versado en todos estos temas de espiritualidad. Además, el profesor Bordigoni, quiero decirlo comenzando, es muy famoso porque tiene unos blogs al que usted puede perfectamente acceder y consultar una gigantesca, oiga bien, biblioteca de libros que han sido llevados al formato digital, profesor Bordigoni, que es Bordigoni Machado. A ver, díganos la dirección de los blogs. Uno, en donde está la biblioteca más especificada, es teologiadeboliche.wordpress.com. Teología de boliche. Sí, todo junto. WordPress, ajá, y eso hace de la teología un tema de discusión al alcance de alguna manera de todos y de todas, profe. La idea principal era tratar de hacer asequible a ciertos temas que se dan dentro de lo que son las religiones, lo que es el contacto con Dios, todo eso, ¿okay? No solo parte cristiana ni teología de alta altura, porque yo tampoco la hago. Esa teología asequible. Me gusta usar más palabras sencillas dentro de la teología, lo usaba en las clases. Cosas que, como es, trataba de eliminar los tecnicismos, sí, muchas veces de eso, y bueno, tratar de hacer que sean algo más popular. ¿Y el otro blog, profesor Bordi? El otro es hectoruxar.wordpress.com. Ese ya es más generalizado, ahí hay de todo un poco. Y probablemente esa idea, profesor, de llevar estos libros a formato digital es porque hoy por hoy, en muchos casos, sobre todo en los clásicos, es muy difícil ya de conseguirlos a la venta, profesor. Incluso hasta en los mismos libreros, como los clásicos de la Avenida Fuerzas Armadas, profesor Bordigoni. Sí, bueno, yo comencé con los blogs porque en unas clases que daba utilizaba un libro que era difícil de encontrar y lo encontré por internet. Entonces decidí colocarlo a la mano de mis estudiantes y lo coloqué por el blog. Y le di ahí la dirección para que buscaran el libro y bueno, que ellos lo usaran como fuera más conveniente. Podía ser online, podía ser que lo descargasen y lo leyeran en su tablet, en cualquier espacio, o si querían que lo pudiesen, imprimir y que lo tuvieran en físico. Profe, y hoy por hoy, ¿cuántos libros tiene usted allí? Buena pregunta. Editado en formato digital, ya ha perdido la cuenta. Sí. La última vez que me fijé eran cerca de 14 gigabytes de libros. O sea que es una cantidad enorme. Es una cantidad. Ya lo saben, Teología de Boliche y también Héctor Uxar.wordpress.com. .wordpress.com. Sí. Pero, profe, ahora que hablamos de teología, nos encontramos en un día que para la religión católica, cristiana, es fundamental, que es el día de la crucifixión de Jesucristo. Sí. Usted, como experto, venimos de todos unos días de la Semana Santa, que comenzó en días pasados con el Viernes de Concilio, que usted mismo nos explicó a través de un escrito su significado. Pero en este recorrido, ¿se puede entender la vida de Jesús de Nazaret sin crucifixión, profesor Bordigoni? Bueno, yo le agregaría algo a la pregunta. ¿Se puede entender la vida de Jesús sin la resurrección? Y parte de llegar a la resurrección es justamente la crucifixión. Digamos que es parte de un todo. No se puede separar, quedar solamente con la parte de la crucifixión o en el sepulcro o en la última cena, sino que hay que llegar más.
y creo que en los escritos que te he mandado en estos días hice énfasis en eso, que es justamente la resurrección el día más importante. Porque bien lo dice el apóstol Pablo, sin resurrección sería vana nuestra fe. Entonces, quedarse solamente centrado en el hecho de la crucifixión, que sí es importante, no le vamos a desmerecer, es también el hecho más importante de todos para mí es la resurrección dentro de todo. Claro, el paso, porque por muerte pudo haber sido muerte de otra manera. Incluso hay corrientes dentro de la iglesia, imagino que considerada herética, que dicen que Jesús efectivamente no murió en la cruz. Por ejemplo, profesor Bordigoni. Sí, había varios movimientos que decían que Jesús era lo que llamaríamos hoy un holograma. O sea, él estuvo en la cruz, pero no sentía nada de lo que estaba pasando allí. Otros que no había muerto en la cruz, sino que se había ido hacia otros sitios y eso, y todos movimientos que fueron... Considerados heréticos, ¿no? Sí, porque pensaban distinto. Claro, y ahora, se iban por otro lado. Cuando analizamos, profesor Héctor, el cruento sacrificio de morir en una cruz, profesor Bordigoni, ¿fue el tiempo, fue el momento, era la forma más dolorosa y espantosa de sufrir la muerte de un condenado que era a través de la crucifixión, profesor Héctor? Vamos a decir que fue la suma de varias cosas. Primero, todo el mundo conocido era el Imperio Romano. Tanto así que el Mediterráneo era el Mare Nostrum, o sea, el mar de ellos. ¿Sí? Hasta lo tenían de propiedad. Y todo el mundo conocido era lo que ellos habían conquistado. Y eso facilitó que después se llevara a cabo todo lo que fue el auge de llevar la fe hacia otros lados, ¿no? También habían pasado los helenistas, que fue lo que le dieron la base lingüística al mensaje de Jesús después de salir de Jerusalén. ¿Okay? El idioma griego es el que transmite después el mensaje por todo el mundo. ¿Okay? Fue escrito por lo menos todo el Nuevo Testamento. Por lo menos las últimas redacciones y todo eso fueron escritos en griego. Y luego incluso se hace una traducción muy célebre del Antiguo Testamento al griego. Sí, se hizo antes la famosa versión de los 70. De los 70, claro. Sí. Era el idioma dominante. Vamos a seguir conociendo más de esta interesante historia con nuestro amigo aliado, aquí lo bautizamos, el profesor del pueblo, el profesor Héctor Bordigoni, nuestro hermano filósofo y teólogo, hablándonos de todo, tanto el contexto histórico como el significado de la muerte en cruz de Jesús. Quédese con nosotros. Todo en esta época citamos los 4 cánticos del siervo sufriente. El siervo sufriente, ¿sí? De Isaías, sí. Ok. Pero, por lo general, eso fue una relectura que se hizo después de que sucedieron los acontecimientos. ¿Por qué? Porque tú sabes que las profecías a veces no son entendibles. Entonces... Es un lenguaje que hermético, simbólico. Sino que como no ha sucedido, las cosas no se entienden. ¿Qué quisieron decir? Es como un tema también para profundizarlo. Es que hablan para gente de su época, en su época, después cuando pasa el tiempo, resulta que dice, esto lo decía por tal cosa, cuando suceden los acontecimientos. Se entienden, claro. ¿Ok? Y bueno, cuando pasó, yo creo que nadie se acordó en ese momento de Isaías. Pero después cuando hicieron las escrituras, mira, pero esto lo había dicho ya hace tiempo. Hace unos siglos atrás. Sí. Profesor Bordigoni, este día de la crucifixión, ya nos lo aclaraba usted, no podemos hablar de crucifixión sin hacer referencia luego de lo que será la resurrección. Sí. Pero ¿qué podemos decir de este día crucial en la vida de Jesucristo cuando se materializa su martirio? Profesor Héctor. Muy bien, vamos a ir por pasos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y es parte del Tríodo Pascual, de estos 3 días, donde
conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es que el significado propio de la cruz Él lo da en la última cena. ¿Cómo es eso? Cuando Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre del pan y el vino, es algo más que una simple comunión como o fracción del pan o mesa del Señor, como estamos acostumbrados a vivirlo los cristianos en sus distintas denominaciones, sino que es el entregarse por completo. O sea, en ese pan y en ese vino iba la entrega completa de Jesús. Y luego dijo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, las comunidades primitivas lo entendieron en seguir haciendo la fracción del pan para vivir esa unión con Jesús. Pero en sí, también lo que decía Jesús era el entregarse por el otro por completo, como lo hizo Él. ¿Sí? O sea, entregar. Yo entrego mi cuerpo, mi sangre, todo mi ser a ustedes hagan lo mismo con los demás. Por eso el lavatorio de los pies, que imitar el modelo que vivíamos el jueves, o sea, donde Él se hace el inferior siervo de todo. los siervos. Sí, exacto. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido. Y en la cruz lo lleva a plenitud, o sea, Él se entrega por completo. Hasta la muerte en cruz. Y ese momento, Pablo, por ejemplo, en Getsemaní, que es cuando Él ora a Dios y aquellas célebres expresiones de pudo haber cambiado la historia allí. Si él hubiese dicho que no. O si se hubiese revelado, por ejemplo. Le dijo, Padre, quita de mí este cáliz, y si se lo hubiese hecho. Por eso la pregunta de una vida sin Jesús, sin la crucifixión. Tenía que pasar por eso. Era inevitable. Eran los designios divinos, profesor. Tenía que pasar, ¿no? Pero para asumir toda la humanidad. Y creo que allí era la mejor manera de asumir también a los que estaban, vamos a decir, más marginados de la propia sociedad. Porque no todo el mundo era crucificado. Por lo general, los que eran crucificados primero, no eran los ciudadanos romanos. Segundo, eran los más bajos, o sea, de la sociedad. Los que estaban siendo, los que se consideraba como la escoria de la sociedad. Y Jesús no es crucificado solo, vienen crucificados allí había con los otras ladrones. Personas con él, sí. Pero no, o sea, esa es justamente la esperanza. Hoy estarás conmigo, o sea, vamos a morir, pero vamos a poder resucitar. Sí. La Pascua. Exacto. La Pascua. Porque anteriormente, fíjate, también la figura, no solamente el profeta Isaías, sino en la primera celebración con el Cordero Pascual, en días del pueblo judío, en su salida de Egipto hacia la tierra prometida, de Moisés. Coman de pie para que tienen que caminar, tienen que salir. O sea, era dar el paso. Y es lo que ahora nos trae Jesús, la vida eterna. Sí, y es por dar ejemplo, el paso de esta vida a la otra vida. O sea, no es que la muerte es un muro donde chocamos y se acabó todo, sino que es un paso que uno cruza de esta vida. Sí, vamos a decir que es una especie de cambio de dimensión, porque uno resucita en cuerpo y alma, porque no puedes dejar de ser tú. Jesús resucitó con su cuerpo. Y es la esperanza y lo que nos espera. Profesor Héctor, otra de las frases que podríamos citar ahora mismo acá en este especial del Solidario de la televisión para rememorarlo junto con todo el pueblo. Hay una muy fuerte que recoge Mateo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué llega a decir eso Jesucristo? El Hijo de Dios, Dios mismo. Bueno, imagínate cómo se sentiría uno estando allí con poco tiempo para dormir, golpeado, azotado y todavía desangrado incluso, ¿no? Claro, porque uno estaba ahí, lo clavan y tiene que sangrar, ¿no? O sea, es algo, la pérdida de sangre te lleva a pérdida de oxígeno. Imagínate una persona en la agonía de aquel hombre, sí, ¿no? Ese sentimiento de vacío que se siente al ir que se va la vida. Uno que siempre tiende a aferrarse a la vida, los humanos tendemos a eso, imagínate en esa circunstancia cómo debe haber sido, ¿no? Para ese grito. Incluso lo estábamos recordando ahora, la corona de espinas, sí. Todo el escarnio, toda la burla, todo. Por eso.
Caminar por aquellas calles. Sí, llevándose madero en los hombros. Es algo fuerte, ¿no? Y eso me imagino que lo llevó a hacer ese sentimiento de vacío cuando la vida se va, ¿no? Que ya lo está abandonando. Sí, la se ha vida. dicho, profesor, y le consultamos Ajá. si es doctrinalmente o teológicamente correcto. Esa expresión también tiene que ver porque al Jesús hacerse pecado, es ese Dios que rechaza el pecado en el hombre, profesor Bordigoni. Si estuviera el apóstol Pablo aquí te mandaría a callar. A ver, ¿por qué? Porque Cuénteme, profe. estás diciendo que se hizo pecado y él escribió que fue parecido igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y cuando él acepta ese morir por el hombre, profesor Bordigoni, Sí, porque era la única carga el forma. pecado del hombre. Lo carga, Eso sí. sí. ¿Ok? Sí lo carga porque al hacerse hombre como nosotros, aceptó el tener todas esas naturaleza humana que también va dentro de todo el pecado. Ahora, que él haya estado libre de pecado no quiere decir que como humano no haya vivido nuestra naturaleza completa. ¿Ok? Entonces, cuando él muere en la cruz, él asume y sobre todo que fue considerado entre lo más bajo de la sociedad, asume todas las condiciones que tenía el ser humano, o que tiene todavía. Y por eso es que lo reivindica a las personas. Y cuando se dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Va acompañado con eso. Sí. porque es eso. Profesor, en horas de la tarde de este día se hace la adoración de la cruz. Ajá. Litúrgicamente, ¿qué simboliza, qué significa y cómo debe acercarse el pueblo a esa adoración, a ese momento luego de la muerte de Jesús, la tarde de este día? Buena pregunta. Bueno, como parte del oficio no es celebración de Eucaristía, aunque sí después de lo último en la Iglesia Católica se da la comunión. Eso es otra cosa importante, que este día Sí. no hay como tal. No es el único día que no hay misa. Incluso se retira el sagrario. El sagrario el queda copón con las vacío. hostas queda vacío, sí. El Impresionante. altar sin mantel, o sea, sin vestidura. ¿Ok? Todo vacío. Para simbolizar justamente que Jesús no está ahí, está en el sepulcro. ¿Ok? Se cierran los templos, se apagan las luces. Y de hecho el sábado Eso- vemos los templos cerrados hasta el la último vigilia. momento, hasta la vigilia, hasta que Sí. inicia, ¿no? Sí, señor. Y de hecho la próxima liturgia va a comenzar con esa luz, ¿no? Precisamente, que se enciende. Cuando se canta el Gloria se encienden todas las luces. O sea, viene la bendición del fuego, ya me estoy adelantando un día. La vigilia pascual se empieza con la bendición del fuego para ir prendiendo las candelas y sobre todo el cirio pascual, que nos va a representar allí a Jesús resucitado, con el simbolismo que tiene el cirio. Profesor Bordigoni, los 3 días que permanece en el sepulcro Jesucristo, ese viaje que inicia Jesucristo efectivamente lo hace a los infiernos, a rescatar a las almas, profesor. Sí, hay un texto muy hermoso dentro de los evangelios apócrifos, no me acuerdo ahora cuál es, uno de los de la resurrección, de los apócrifos de la resurrección, donde él habla con la muerte y le dice, bueno, ya llegué yo, ahora es hora de rescatar a todos estos, esto va a quedar vacío. ¿Ok? Y en el texto nos colocan a Jesús sacando todas las personas que estaban allí en los infiernos, en la oscuridad. Profesor Héctor, Ajá. luego lo vamos a tener en otras próximas ocasiones con nosotros, pero ¿cuál para usted sería un mensaje central? Claro, podríamos decir en este viernes de crucifixión, pero como usted también nos ha señalado, en el contexto de todo el gran mensaje de la Semana Santa y muy especialmente en este triduo pascual, como se conocen estos 3 días ya de propiamente la pasión, de la instauración de la Eucaristía, del sacerdocio, de la última cena, este viernes de crucifixión y lo que será este sábado de resurrección. Ok. Dentro del contexto de todo esto hay varias reflexiones que se pueden hacer. La primera, recordando a Pablo, al apóstol Pablo, de que si no hubiese resucitado Jesús, nuestra fe sería en vano.
O sea, no nos quedemos simplemente con la imagen de Jesús en la cruz o Jesús en el sepulcro, sino que demos el otro paso, el que falta todavía. Que es la resurrección. Sí, lo que pasa es que justamente los días llevan a que ese día sea olvidado. ¿Por qué? Porque no hay una actividad especial, por lo general es solo la misa. Hoy en día, bueno, se están haciendo procesiones, pero no hay nada que te indique la alegría de la resurrección. Si no vas a la vigilia pascual, después no hay otra. O sea, no solo ese día de luto, no solamente la Virgen de la Dolorosa, claro, sino también esa que alegría. son lo que más le da visión a la semana. Los misterios de luz, como en el Rosario los días jueves, que decía los misterios, jueves, no, eso. los de luz en el los de Rosario, luz, sí. que encierran también todo el misterio Sí, en torno a la resurrección de Jesucristo. Okay. Profesor Bordigoni, muchísimas gracias. Okay, nuevamente, su cuenta en las redes sociales, profesor. Twitter, @hbordi, con Y al final. En Instagram, @Bordigoni Machado. Y en Telegram, Profesor Bordigoni. Y ya lo saben también sus blogs para que usted consulte toda esta cantidad de variedad de libros en materia espiritual, de filosofía y de teología, que son teologiadeboliche.wordpress.com y Héctor Uxar, ya estaba diciendo el correo. HéctorUxar.wordpress.com. Gracias a nuestro querido profesor del pueblo, profesor Héctor Bordigoni, compartiendo con todo nuestro pueblo cristiano este día, viernes de crucifixión, en este especial del Solidario de la Gente. En el Solidario de la Televisión, dicen vecino del sector La Candelaria, parroquia Corazón de Jesús, denuncian bote de agua. Bueno, pero es que aquí está el pueblo activo en todo tiempo y en todas circunstancias, batallando aquí con el Solidario de la Televisión. Pónchamelo, por favor, en pantalla completa, mi querido Romney. Dice, buen día, Juancho. ¿Cómo están? Felices de atender al pueblo. Juancho, ve este tubo matriz roto, con pérdida de miles de litros de agua potable en la ciudad de Barinas. Sector La Candelaria en la parroquia Corazón de Jesús. Tiene lo que va de año roto, afectando a los vecinos, zancudos, sapos, en fin. Dime tú cómo todas las familias que vivimos aquí podemos estar sin enfermarnos, Juancho. Niños, abuelos, personas enfermas no aguantan el olor. Estamos cansados, Juancho. Échanos una manito y machaca ante esta situación. Ya no aguantamos. Un abrazo, hermano. Este es el clamor y la súplica de nuestro pueblo desesperado de la parroquia Corazón de Jesús, en el sector La Candelaria, ahí en Barinas, chicos. ¿Cómo es posible? Vean ustedes la situación y la realidad del pueblo. Estas son las voces que se levantan desde el Solidario de la Televisión. Y a propósito de este especial, en este Viernes Santo, cuando recordamos y rememoramos el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, podríamos decir, así tienen crucificado al pueblo. Sigue el Solidario de la Televisión viajando por Venezuela, recorriendo realidades. Y de Barinas nos vamos ahora, fíjate tú, hasta el estado de Nueva Esparta. Nueva Esparta dice presente en el Solidario de la Televisión. Habitantes de Nueva Esparta denuncian falla en el suministro de agua. Allá porque está ese bote de agua potable, miles y miles de litros. Entre tanto, en Nueva Esparta nos dicen, buenos días, mi pana Juancho. Espero que te encuentres bien. Te esperamos pronto en la isla, que Dios permita, y la Virgencita del Valle, profesor Bordigoni. Juancho, denuncia, por favor, tenemos que esperar hasta 40 días que nos llegue el agua. Y lo que nos envían es puro charco. Esa fue una promesa del actual gobernador y no nos ha cumplido, Juancho. No nos envían ni la cisterna.
Cuando uno decide pagarla de su bolsillo, nos dejan locos con los precios, Juancho. Ya no hay quien aguante esto, chicos. Así está sufriendo, Jaycee, el pueblo de Margarita, y lo denuncio aquí en el Solidario de la Televisión. Y ahí están celebrando también la Semana Santa, este viernes de crucifixión, viernes de sufrimiento. Así como Jonathan sufrió Jesucristo, así sigue sufriendo el pueblo de Venezuela y el pueblo de Nueva Esparta. Vamos a seguir en este viaje incansable, recorriendo a Venezuela, y ahora de Nueva Esparta nos vamos hasta el estado de Aragua. Aragua dice presente en el Solidario de la Televisión. Lo vemos en pantalla completa, gracias mi hermano Ronald Méndez. Comunidad de Magdaleno denuncian falla en la recolección de basura. Vean esto. Buenos días, Juancho, un saludo solidario. Pido ante usted que por favor haga llegar esta imagen. Mire la condición de cómo el gobierno municipal de Zamora, estado Aragua, nos tiene. Esto es un hueco lleno de basura y agua con desechos tóxicos en la entrada principal de Magdaleno por más de 3 años, al lado de negocios artesanos, donde en su época era la Casa Artesanal de Venezuela. Ahora digo, lánzate el redoblante, lo tienes ahí, Robert. Entonces se preguntan allí en Magdaleno, en el estado Aragua, ¿qué está pasando, mi pueblo? ¡Ayuda urgente! Es lo que clama el pueblo de Magdaleno en Aragua. Nos vamos ahora, tenemos que seguir viajando por Venezuela, Rosalvita. Desde Aragua al Distrito Capital. El Distrito Capital dice presente en el Solidario de la Televisión. Dice vecino de Caricuao, ya lo vemos ahí. Están activas nuestra reportera y nuestro reportero solidario. Sector El Onoto. Denuncian postes de luz a punto de caerse. Véanlo ustedes en las imágenes. Esta es la prueba documentada de la denuncia. Buenos días, amigo Juancho. Dios te bendiga. Sector El Onoto de Caricuao, es Mayva Gómez. Gracias, Maivita, por comunicarte con tu amigo y tu hermano Juancho, el solidario. Hay que hacer un llamado a Corpoelec antes que pase un accidente más grave. Un poste, amigo Juancho, de luz, y podemos quedarnos sin luz, por favor. Si este poste se cae, puede causar un accidente con un transeúnte o algún vehículo. Estamos cansados de hacer el reclamo en las oficinas de Corpoelec y se hacen los sordos, no nos paran. El Consejo Comunal tampoco hace nada. Esperemos que le presten atención cuando lo vean en la pantalla gigante y no cuando ocurra una desgracia. Así se los advierte el pueblo del Onoto en Caricuao, aquí en el programa de la denuncia, el Solidario de la Televisión. Gracias, Mayva Gómez. Sigan activos y activas nuestras